La vez pasada hablamos de esa relación tan estrecha entre filosofía y literatura. Vimos, por ejemplo, que el pensamiento tiene distintas formas de expresarse. Por ejemplo, el mito o el poema épico, donde hay mucho relato mítico, por ejemplo, tanto en Homero como en Hesíodo, o el poema filosófico con Parménides, o el diálogo con Platón. Hoy, para ahondar en el carácter de esa relación, vamos a hablar del surgimiento de la filosofía, sobre la cual hay dos interpretaciones. Hay más, pero nosotros vamos a hablar solamente de dos. Una es la del milagro griego, que dice que tiene una fecha, un lugar, habría nacido en el siglo VI, en las ciudades griegas del Asia Menor, Mileto sobre todo, pero aquí es necesario hacer una aclaración, porque estamos hablando de los griegos y de repente hablamos del Asia Menor. En sus orígenes el pueblo griego no estaba delimitado a lo que hoy es Grecia, esa península que tiene al sur la isla de Creta, sino que los griegos estaban dispersos por toda esa zona del Mediterráneo que incluye las costas del Asia Menor, las islas jónicas, donde surgen los primeros filósofos, la isla de, bueno, por supuesto la península, ¿no? La isla de Creta, las islas del mar Egeo, el sur de Italia y Sicilia. Todo eso estaba ocupado por los griegos, que eran comerciantes, navegantes, dados a una vida bastante nómade y que por lo tanto estaban en contacto con otras culturas como Egipto, y Babilonia y Mesopotamia. Y además eran propensos a recibir todos los elementos que pudieran de esas otras culturas. Entonces, ¿qué es lo que dice esta interpretación del milagro? Dice que en esas islas jónicas aparecen los primeros filósofos por una cuestión de casualidad. Era un pueblo predestinado a una gran inteligencia, dado la observación y el razonamiento, y que esto va a significar la liberación del logos del mito. Aquí también hay que hacer una aclaración, porque logos y mito en un principio eran lo mismo. Quería decir discurso, relato. Luego se separa y comienza a hablarse del mito con un tono peyorativo, porque se entiende que hay ahí algo de fantasioso, de no verdad. Entonces, a partir de aquí se entiende que lo anterior es el error, la oscuridad, y en cambio se abre hacia adelante el camino hacia el pensamiento científico. Bueno, en la historia de la filosofía esta no es la única interpretación, no es afortunadamente. La otra, la más generalizada, hace historia, busca vínculos, y entonces se encuentra que la filosofía tiene sus orígenes en los mitos y en los rituales. No tiene nada en común con la ciencia moderna, y más bien es la transposición en una forma laica, o sea, no religiosa, de ese sistema de representación mítico a un modelo de pensamiento abstracto. Ambos
responden a las mismas preguntas sobre los orígenes. Por ejemplo, ¿cómo del caos surge el orden? Entonces, lo que antes eran deidades, los dioses, Zeus, Poseidón, Zeus era el dios del aire, Poseidón el dios del mar, de los océanos, se despojan de sus máscaras y adoptan formas más abstractas. Van a ser los primeros elementos de los cuales van a hablar justamente estos filósofos de la naturaleza. Mismo Aristóteles no hace mucha diferencia entre estas formas de representación. En su metafísica dice que unos hablan del dios océano como origen de todas las cosas y otros del agua como elemento primero del cual todo se genera. Entonces, para hablar de filosofía, comenzamos con los mitos, que no es lo otro absolutamente, sino una forma distinta de expresión. También Aristóteles dice que ambos son hijas de Taumante, la maravilla o el asombro. Responden además a las mismas preguntas que produce ese asombro en ambos casos. Entonces, el mito y la filosofía no son dos cosas totalmente diferentes, sino que hay todo un camino evolutivo que lleva de uno a la otra y que tiene sus estadios aún en el período mítico. Veamos entonces cuáles son esas etapas. La primera es la edad de la inocencia, que se caracteriza por una visión de la naturaleza como un todo animado, donde seres orgánicos e inorgánicos están todos mezclados, no hay una separación en géneros. La vida es entendida como un todo indiferenciado donde los reinos mineral, vegetal, animal y humano se confunden. El hombre no ocupa un lugar destacado, es la etapa totémica de los fetiches naturales. Todas las especies ocupan el mismo lugar y se entiende como el todo como una masa fluyente, se llama también el uno primordial, el todo uno, y la vida como un continuo, sin fronteras. Por eso es que el griego primitivo no mira la naturaleza con ojos de hombre de ciencia, porque es un universo indiferenciado, entonces no hay posibilidad de clasificar, ordenar, armar conocimiento. Más bien el hombre, la naturaleza es un espectáculo y el hombre está frente a él como frente a un drama de poderes en pugna, donde él mismo está involucrado. Una segunda etapa que podríamos llamarse etapa zoomórfica es aquella en que de esa masa indiferenciada, ese todo uno, donde habitan fuerzas en pugna, se va desprendiendo poco a poco deidades, como voluntades individuales, en calidad de demonios, que van ganando vida propia y algunos rasgos específicos. Por ejemplo, son las ninfas, los sátiros, que por lo general adoptan figuras zoomórficas o híbridas, ¿no? Y se asocian frecuentemente a algún tipo de leyenda. Se trata todavía de deidades menores que no tienen nombre propio, a veces tienen nombres colectivos como las Nereidas, los Dioscuros, y entonces funcionan casi como categorías que pueden representar fuerzas en pugnas como la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino. La tercera etapa es la etapa antropomórfica, que es la que corresponde a los poemas épicos, tanto de Homero como de Hesíodo. Y allí los dioses comienzan a vestir figuras humanas y endulzan sus modos. En la época de la conquista olímpica, cuando Zeus
Dios de dioses gobierna sobre el Olimpo. Aunque esta soberanía de Zeus no fue una fácil conquista. Tuvo que luchar contra los titanes, esas fuerzas tenebrosas, y una vez conquistada la hegemonía, gobernar distribuyendo poderes. En esta etapa se completa el proceso de individuación. Ya no se trata de un todo indiferenciado, ni ese conjunto caótico de demonios, de los que hablábamos antes, sino ya de personalidades bien delineadas, que toman nombre propio y cobran identidad a través de historias, de leyendas, que van configurando momentos importantes dentro de sus vidas. Como veremos en el próximo encuentro, estas historias de dioses, a partir de la conquista olímpica, son las que cuenta Homero, quien además pone nombre a los dioses y los nacionaliza, porque los griegos adoptaban en muchos casos dioses extranjeros. La cuarta etapa es la que corresponde a la tragedia clásica, cuando las figuras míticas de dioses o héroes se transforman en ideales éticos. Y el mundo ya no se concibe como abandonado a las fuerzas del caos o a arbitrariedades de los dioses, sino que se lo ve como gobernado por seres racionales, sabios, reyes. Y las figuras míticas, como un Edipo o una Antígona, si bien siguen representando fuerzas en pugna o principios en conflicto, van a ser resueltos esos conflictos en una dimensión más humana. Por ejemplo, en la Antígona de Sófocles, el conflicto entre Creonte y Antígona, los dos son protagonistas de esa tragedia. Es expresión del enfrentamiento entre la ley de los nuevos dioses del Estado, o sea, la religión olímpica, luminosa y masculina, y los dioses antiguos del familiar, de la religión oscura, femenina, subterránea. Ahora el conflicto no se va a resolver de una manera sobrenatural, sino que se va a buscar una solución más humana, más terrestre, y haciendo, digamos, uso de la persuasión a través del discurso. La quinta etapa, que coincide en el tiempo con la tragedia, es la época de la decadencia de los dioses. Y cuando ya se anuncia la muerte de las viejas mitologías, porque son tiempos de secularización, porque el hombre va tomando confianza en sí mismo, ya no depende tanto de la suerte que le están prometiendo los dioses. Van a aparecer los adivinos y los magos, porque como el hombre tiene conciencia de sí mismo, piensa que él puede intervenir en la naturaleza. Y van a poner a prueba sus fuerzas para conjurar esos poderes de la naturaleza, esas cosas que antes los asustaban, los asustaban, les provocaban un terror y también haciéndose preguntas, tratando de responderse. Ahora el hombre va a tratar de resolver por sí mismo. Aparece, digamos, un conocimiento que ya no va a ser una mera explicación o recuerdo, memoranza de los orígenes, sino
un conocimiento que apunta a lo pragmático, a fines útiles, o sea, a los fines de dominación de la naturaleza. En este sentido, desde el comienzo, desde los orígenes, siempre la ciencia y la magia estuvieron vinculadas y confundidas.